cartas que no te dije se editó en 2023, va por su tercera edición. Es docente de Relaciones Públicas en el Centro de Formación Laboral 416. Brinda talleres de narrativa y escritura creativa. Aceptar también esta invitación de Juan Miguel, porque justamente nos conocimos en un lugar que tiene que ver con lo alternativo, con lo contracultural, y esto lo linkeo con el origen de lo que a mí me llevó a pensar en la literatura y en el periodismo sin saberlo. Muchas veces uno concibe y abraza una pasión o una profesión, una vocación, sin saberlo. Y cuando digo contracultural, hablo de principios de los 90, punk y bandas, y allí fui a ver a los Redonditos de Ricota y a los Ratones Paranoicos. Y eso me llevó de la mano al diario Página 12, a leer a grandes escritores que, muy difícil, como Jorge Lanata, convocó a escritores exiliados como Osvaldo Soriano, al propio Hellman, a otro poeta como Camilo Sánchez, marplatense él, que trabajó en primer Página 12, que escribió un libro como La viuda de los Van Gogh y El verano, La feliz, aquel verano fatídico del 88. Y por otro lado, ir al Paracultural y ver a las Gambas al Ajillo, a ver a los Messi y encontrarme con toda una cultura que no te expulsaba, no te expulsaba para nada. Y Batato, tanta gente que me inspiró. Cuando terminé el secundario decidí estudiar diseño gráfico porque me gustaba mucho el dibujo. Empecé en la UBA, allí en la FADU, en Ciudad Universitaria, y en el año 95 me vine a vivir a Mar del Plata. Y aquí conocí la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. Durante 5 años estudié la carrera de diseño, pero una docente como Lucila Soldavini y Ana Camponovo me dijeron: tus dibujos cuentan cosas. Y allí me encontré con la carrera de ilustración a la que desconocía. Éramos 5 alumnos de ilustración y 40 de diseño, era la carrera del momento. Hoy creo que esa ecuación se invirtió. Preguntarán qué tiene que ver esto con la literatura y el periodismo. Bueno, mientras leía, porque para escribir primero hay que leer muchísimo, y recién voy a publicar 20 años después de lo que estoy contando, empiezo a pensar en el periodismo y me sumo a la redacción de La Maga. Colaboraba para una revista de gente de situación de calle que tenía que ver con Buenos Aires y San Telmo, y me di cuenta de la importancia de la lectura de la poesía, sobre todo para narrar algo. De todos lados, los lugares que me convocaron tenían que ver con que quizás una historia que a priori estaba atravesado por algo sórdido, oscuro, yo intentaba darle una belleza, y que esto no le quite dramatismo, simplemente encontrar palabras que sean agradables de leer y que esa historia, por oscura que sea, tenga cierta fluidez. No como recurso permanente, sino como quien cocina y sabe que tiene un condimento más para usar, porque si invade de poesía un texto periodístico, lo más probable es que te lo rechacen. Fui de la última generación que vio a los grandes trabajar en máquina de escribir. En enero voy a cumplir 49 años, o sea que tengo el privilegio de haber escuchado las teclas de la máquina de escribir, los 4370 prendidos. Todo el mundo fumaba cigarrillos negros, no sé por qué, o parisien. Y si fumaban Marlboro te miraban medio imparciales. Y todo eso tenía que ver con olores, con imágenes, con sonidos. Y cuando vamos al taller, pienso lo importante de los sentidos al momento de escribir. Me dicen: Rally, ¿por dónde empiezo? Y quizás allí en los sentidos haya mucha información. Sobre todo con este virus que anduvo dando vuelta, que nos quitó parcialmente a muchos el olfato o el gusto. Y digo, recuperarlo por lo menos a través de la vista, porque con la vista no pudo. Uno está leyendo un texto, una novela, como me pasó con Don Alfredo de Miguel Bonazo, donde él contaba algo que tenía que ver con Alfredo Chabrán, y sin embargo yo estaba leyendo una novela. Digamos, hay cosas que sobreviven mejor que otras. Digo, escribir sobre la coyuntura y que uno pueda seguir leyéndolo. El robo a la corona de Berbisky, si bien tiene números de expediente y tiene que ver con el menemismo, hay momentos que vos te olvidás que estás en Argentina y en los 90. Te traslada a algún lugar. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando uno lee una novela que tiene que ver con el siglo XIX o el siglo XVIII, y algunas cuestiones de pasillo y de palacio han sobrevivido muy bien porque están muy bien escritas. Que trascienda, que por ahí no estamos escribiendo para el 2024, y no porque estemos adelantados, que no nos angustie si lo que aparece en la contratapa de un diario no llega a un libro. Piensen que Borges
escribió Tlón, por primera vez salió en un diario. El propio Roberto Ar escribía para un diario. Se ganaban el mango como periodista. Y yo publico porque quiero que ese texto ya salga para no seguir tocándolo. Ahora José seguramente vamos a hablar de eso, pero eso es la publicación para mí. Algo que se traspase al papel para no seguir corrigiéndolo. Y en el periodismo es donde uno puede sobrevivir, como lo ha hecho García Márquez, lo han hecho tantos, ¿no? Grandes que en la ficción uno puede encontrar en Rebelión en la Granja, en 1984, en tantas distopías que a priori nos plantean una ficción, una editorial, una posición, una toma de posición. Y ahí es donde está lo maravilloso de la literatura. Cuando no aparece esta idea del manifiesto, sino que está de manera solapada. Y a través de animales o a través de una supuesta cámara que nos filma, que después terminó siendo el gran hermano, uno puede encontrar una toma de posición ante la vida. Eso, cuando decidí trabajar como periodista, primero desde lo cultural, fui periodista deportivo, fui jugador de fútbol, y allí desarrollé un músculo increíble, porque preguntarle a un chico de la primera división de Vitoriano de Arenas, de Claypole, de Bursaco, qué le pareció el partido, era realmente, no sé, tratar de tomar sopa con un tenedor, ¿no? Hoy los chicos están mucho más sueltos, están las redes sociales, filman en los vestuarios. Casi que nuestro trabajo de llevar la intimidad al hincha pasó a un segundo plano. Por eso tenemos que ser más creativos y ser mejores que hace 30 años. Y cuando uno logra una declaración interesante de un chico de Santiago del Estero que llegó a la tercera de River, y una conversación que por ahí de 3 horas uno encuentra media página para publicar en un medio, con lo último que hice fue el periodismo parlamentario, específica. Yo ingresaba a la sala de comisión y en función de quiénes estaban sentados, independientemente de los nombres, sino a quienes representaban, yo sabía si ese proyecto iba a tener o no dictamen. Los primeros cronistas escribía, bueno, la luz que ingresa desde el anexo de Riobamba, me dijeron, no es necesario. No es necesario. Con que me diga si hubo dictamen o no, ya está. Entonces, trabajé allí, eso me sirvió para poder acceder a un crédito hipotecario y trabajaba muchas horas, muchas horas. Mi hijo tenía 3 años y cuando dejé de trabajar ya estaba en la primaria y decidí quedarme más tiempo con él. Y fue una linda experiencia, porque también desarrollé un músculo interesante y me encontré con personas que por ahí venían de las leyes que me decían, che, ¿puedo charlar con vos para escribir de otra manera o con otros matices? O sea, habían estudiado leyes, habían sido abogados exitosos, pero sentían que su prosa era muy dura. Entonces quiero decir que el periodismo está en todos lados. El periodismo es curiosidad primero que nada. El periodismo no es ir a estudiar qué es una pregunta abierta, una pregunta cerrada, qué es comunicación interna, qué es comunicación externa, cómo se redacta un título, un copete o el cuerpo del texto, sino ser curioso. Donde otro pasa de largo, uno se detiene a preguntar qué pasó. Que se entienda, no es chisme, sino curiosidad. Por eso digo que si mañana esto se termina por algo, o por esta gente que está padeciendo en México este huracán Milton, o aparece una vacuna que nos salve de todas las enfermedades, probablemente no llamemos a un periodista o a un escritor, llamaremos a un médico o un científico para que nos explique. Pero al momento de redactar eso que está sucediendo, yo voy a elegir que sea un periodista, pero además alguien que tenga un estilo, que sepa escribir con una estética, con una forma, que por lo menos a mí, más allá de que sea una mala noticia y sea lo último que lea, tenga belleza y que me haga disfrutar del arte, como para mí es eso, ¿no? El periodismo y la literatura. Bueno, sé que... ¿Qué preferís? ¿La literatura o el periodismo? Bueno, mirá, yo creo que conviven. Cuando uno estudia, como me pasó, artes visuales, de alguna manera nos volvemos miopes ante el mundo, ¿no? Donde antes veíamos una imagen, ahora vemos figura a fondo. Donde antes veíamos blanco y negro, vemos un alto contraste. Donde antes decíamos chato, ahora decimos plano. Donde decíamos marrón, ahora decimos ocre. Donde decíamos raya, ahora decimos línea. Y yo creo que cuando leo un cronista en el diario, que va a llegar el nuevo técnico de Boca, voy a periodistas que escriban bien. Y cuando estoy leyendo literatura, trato de buscar esos textos que tengan más imágenes que datos y que se entienda esto. Digo, en las novelas históricas los datos son importantes para poner un contexto.
pero entendí a través de la poesía que es importante aún más generarle imágenes al lector que datos. Las cosas pueden haber pasado en 1700 o en el 2030. Entonces, si tuviera que elegir, no es como elegir a mamá y a papá. Por eso cuando Juan Miguel me convocó para esta charla, dije que bueno, porque poder hablar de... Sé que han hablado de literatura infantil, que también la respeto un montón. Creo que fue lo primero que hice cuando tuve que inventarle cuentos a mi hijo, porque tenía 2 horas de visita por un juzgado y tenía que ser algo atractivo para él. Y tenía que contar las historias siempre de la misma manera y inventadas. Nunca las grabé, nunca las escribí y creo que fue mi mejor maestro. Ser papá de un chico por 2 horas por semana para poder inventar todo el tiempo historias distintas y que sean verosímiles, que es lo mejor que nos puede pasar. Yo sé que el periodismo necesita apelar a lo que podemos pensar como real, pero es en la literatura donde tenemos que ser verosímiles. Si vamos a escribir sobre un dragón, que sea creíble, que lo podamos creer en cada línea. Sí. No tanto preguntas, pero sí, porque me encantó lo que dijiste. Sin embargo, el periodismo es una de las actividades más desacreditadas en el último tiempo. Sí. Por toda esta cuestión de la posverdad y demás. Claro. ¿Cómo lo pensás al tema digamos, yo cuando pienso en periodismo se me vienen a la mente grandes periodistas de otras épocas. Claro. Me cuesta decidir en el presente esos modelos. Mirá, está buena la pregunta, porque yo desde el 2017 que no trabajo como periodista parlamentario, justamente por esto, por tener que tomar una posición todo el tiempo y no informar. La opinión la dejo para la sobremesa. Yo me formé en un periodismo donde tenía que contar lo que veía, no dando mi opinión. No soy el editorialista de ningún medio. Entonces, que cada cosa que se haga sea una editorial, para mí no es periodismo. Por eso hoy hago radio en el U9 con un programa de literatura los domingos, que quizás la editorial esté ahí con los escritores, o los textos los escribo yo, pero los temas que elijo, ahí está mi toma de posición. Pero una toma de posición ante la vida y la muerte, el amor y el desamor. No, yo he decidido no hacer radio de actualidad ni magazine, porque no puedo estar cada minuto pensando si los jefes de ese medio me están observando, si opino una cosa u otra. Está desacreditado, muy mal pago, es el peor momento del periodismo. Yo hace poquito le contaba aquí a Silvia que mi primer ingreso a un medio de Mar del Plata, yo me fui en el 2001 y volví en el 2021. Ingresé a una radio como vinilo, que tenía toda una historia con Luis María Estancione. Allí entrevisté a más de 80 escritoras y escritores y cuando empecé a trabajar en el U9 empecé como productor de La Primera Mañana, siendo que hace 30 años que trabajo de esto. Y entonces hoy yo hago mi programa de domingo y puedo ir tranquilo y con la frente alta porque dice, y lo hago con todo orgullo. Yo lo haría aunque no me paguen, pero también tenemos que vivir. Es un momento tremendo. Sería más fácil para mí encolumnarme en alguna línea, hacer un programa desde algún lugar, pero ¿cómo le explico a mi hijo dentro de 10 años que lo hice para traer la comida? No me decir, hubiese trabajado de otra cosa. Y eso es lo que hago, trabajo de otra cosa. Doy talleres, doy clases, y quizás no pueda cambiar el celular que tengo desde el 2016 o irme de vacaciones, pero puedo mirar a la gente que quiero a los ojos, y eso es lo más importante para mí. Perfecto. Gracias. Sí. Hablaste de poesías. Sí. ¿La trabajas como un género o utilizas la prosa poética dentro de la narrativa? Linda pregunta. Mirá, ¿cómo es tu nombre? Graciela Rebeco. Graciela. Mirá, ya no podemos pensar en géneros. Quizás yo puedo pensar en una frase poética en un texto como mi novela, un periodista parlamentario y una chica que vino de España a cubrir la presidencia, la asunción de un presidente, y el lector se encuentra con algo, con un pasaje que quizás no se esperaba. Entonces, para mí siempre es mejor lo inesperado que lo imposible. Entonces la poesía aparece como de manera natural. Utilizo la prosa poética y no creo en los géneros. Yo no te podría decir si escribí una novela, no te podría decir si este fue un libro de cuentos o de ensayos. Hay libros de cuentos que tienen un concepto, que están atravesados por la misma temática y son más novelas que algunas novelas con pretensión de eso. Entonces, creo que no hay que pensar tanto en géneros porque te impide escribir. O sea, parar y pensar si voy a poner algo de prosa poética también. Fluye, viene, y cuando viene es algo parecido al milagro. Es algo parecido al milagro.
uno se encuentra a las 4 de la mañana con una línea que dice, mirá, si me acostaba antes no la encontraba. Bueno, muchas gracias por la escucha, por la atención. Muchísimas gracias.